Bien, ahora hablemos de estrategias de distribución. Miren, un día comentando con mis alumnos, les pregunté, ¿quiénes de ustedes quieren ser emprendedores, empresarios? El 99% levantó la mano. Es decir, prácticamente todos quieren ser empresarios. Bueno, les dije, yo soy su profesor de gerencia de ventas y vamos a ver aprender a vender. Y me dice, pero profesor, yo no necesito aprender a vender. ¿Para qué yo necesito aprender a vender? Yo contrato a una persona para que me venda mis productos. Finalmente, el empresario es alguien que no necesita saber vender. Mire, qué tal concepto que se tiene sobre el emprendimiento y sobre ser empresario. Todos los empresarios del mundo son excelentes negociadores y en algunos casos extraordinarios vendedores. Ya, aun cuando no sean especialistas en ventas, muchos de ellos han demostrado su valía yendo a vender y consiguiendo clientes. ¿Por qué? Porque es el que más conoce sobre los atributos y cualidades del producto. Y para esto, antes de ir a diseñar y hablar sobre estrategia de distribución, vamos a comentar sobre una marca muy conocida como es Nike y a contarles una historia de cómo el fundador de Nike logra ese éxito tan grande, porque está relacionado al Japón y vamos a darles a conocer la historia. Dice que el fundador de Nike, el principal, era un hombre que desde siempre practicó el deporte, le gustaba correr, semifondo, fondo, ¿no? Pero que la vida no le dio a él, digamos, los atributos para ser un atleta. Era un ser humano muy entusiasta por el atletismo. Era una persona que gustaba del atletismo y una persona que tenía un cuerpo sano y mente sana y practicaba deporte, pero que Dios no le dio, digamos, ese don, ese atributo para ser un atleta. Sin embargo, siempre participaba, sin llegar obviamente a los primeros puestos. De repente alguna vez habrá ganado, pero no era un atleta consumado. Pero sí estaba muy interesado en estar al contacto con los atletas. Dice que para poder lograr esta aspiración se dedicó al periodismo en la universidad y de esta manera cubría todos los eventos de atletismo y los eventos deportivos en general y de esa manera se vinculaba con los atletas de su tiempo, ¿no? Sobre todo con aquellos que estaban a nivel universitario y que posiblemente serían los atletas del futuro. Bien, en esa medida él ya terminó la universidad y se comunica con su padre. Y su padre le dice, bien, a partir de este momento ya te comunico que estás inscrito en la maestría en finanzas porque tienes que dedicarte a la empresa contable que tenemos. Como él era una persona que tenía objetivos muy claros en su vida y que no estaba dispuesto a negociar en ese tema de su vida profesional, él decide estudiar sí la maestría, pero no en finanzas y contabilidad, sino en administración, es decir, en negocios. Él se miraba a sí mismo que era un hombre de negocios, pero no sabía para qué servía. Mejor dicho, yo quiero ser un hombre de negocios, pero no tengo definido todavía qué producto, qué servicio voy a comercializar. Algo así era la idea que él tenía en ese momento. Bien, va a estudiar la maestría y mientras estudia la maestría de negocios, él comienza a ver que le interesaba el término las zapatillas. Entonces, cuando tiene que hacer su tesis, él plantea de que le puede ganar a dos empresas muy prestigiosas europeas, como es Adidas y Puma, cuyos fundadores son hermanos. Entonces él dice, yo les puedo ganar a ellos, ¿ya? Y la forma de ganarlos es haciendo una estrategia de liderazgo de costos. Obviamente, ustedes ya saben que es estrategia de liderazgo de costos porque lo hemos ido comentando en muchas sesiones. Bien, y va a donde su profesor, a un profesor y le dice, profesor, mire, mi tesis va a tratarse de liderazgo de costos, ¿no? Y que yo voy a lanzar una zapatilla que va a ganar
el mercado y lo va a ganar. Entonces el profesor lo mira y le dice, bueno, sí, está bien, muy interesante, pero no le da mayor importancia. Porque en ese tiempo, en Estados Unidos, nadie le interesaba hablar de liderazgo de costos. No estamos hablando de reducir los precios de producción, de hacer eficiente la cadena de producción. No, esos temas eran totalmente ajenos a la cultura empresarial norteamericana, ¿ya? Entonces él insiste con otros profesores hasta que a uno de ellos, al parecer, como una forma de evadir el tema, le dice, bueno, ándate a Japón porque ahí está Tiger que te puede orientar en ese tema. Para él, digamos, esa evasión de su profesor no le significó, digamos, la mala disposición de su docente, sino una idea que se le cruza en la mente y un objetivo que se planea. Voy a visitar Japón y voy a visitar esta empresa para ver qué cosas han hecho ellos para desarrollar su producto. Entonces va a los Estados Unidos, se presenta al parecer a una feria y en ella él, vestido con el único traje que tenía, pero con sus dotes y una persona, digamos, con buen lenguaje, buenos modales, que trata de hablar. Obviamente los japoneses se impresionan porque después de la Segunda Guerra Mundial surge un complejo, ¿no? Obviamente los japoneses ven a los norteamericanos un poco por encima de ellos porque les habían ganado la guerra. Entonces ver a este ciudadano norteamericano interesado en hablar con el fundador de la empresa, digamos, Tigre en castellano, Tigre, le hace interesante y le permiten hablar y lo reciben a él y comienza el dueño a platicarle sobre cómo había sido su experiencia para vender estas zapatillas o para desarrollar estas zapatillas. Bueno, en un primer momento dice que él desarrolla sus zapatillas, pero como no tenía clientes, él los mete en un saco, ¿no? Pone todas las zapatillas ahí y se va en un tren buscando a los atletas japoneses. Dice, lo primero que yo tuve de idea de cómo distribuir mi producto era generar que las personas más interesadas en el término de desarrollo físico estén interesadas en usar mis productos. Es decir, que él utiliza la distribución que hoy se conoce directamente al consumidor, digamos, fabrica y consumidor. Es el punto más rápido. Yo fabrico y le entrego al cliente. Pero no solamente le vendía al cliente, sino en algunos casos se lo regalaba, le daba una muestra gratis, como diríamos hoy día, para que le gustara y luego comenzaba él a comercializar, previo, digamos, evaluación, es decirle cómo le va, cómo se siente, cómo podríamos mejorar el producto. Es así como esta empresa japonesa desarrolla el producto. Cuando se regresa a los Estados Unidos, él ya tiene claro lo que va a hacer. Imagínense a él. Él tenía como amigos en su agenda personal a una serie de atletas con los cuales él había conversado, él había pasado horas, él tenía referencia de los atletas, él no tenía que ir a buscarlos, digamos, para ver si lo podían recibir. Ellos sabían quién era él y él sabía quiénes eran ellos y dónde poder ubicarlos. Así que con su carro viejo, ¿no?, que daba pena, digamos, porque era muy antiguo, sube sus zapatillas y comienza a hablar con las personas más interesadas. Es decir, comienza a hacer una venta directa del fabricante al cliente. Y esta venta directa genera lo que él luego denomina el marketing deportivo. Él se da cuenta que los atletas de élite no deberían ser sus clientes. Luego de venderles se da cuenta de que ellos no deben ser sus compradores, sino deben ser la imagen de sus productos. Y entonces ya no les vende las zapatillas, sino los contrata para hacer publicidad su marca, ¿no? Y bueno, posteriormente todo el mundo sabe que Nike es una de las marcas con una estrategia de distribución y de marketing más extraordinarias del mundo y que obviamente esa relación
con los líderes de compra, con aquellos consumidores que frecuentemente usan y que tienen una imagen pública muy grande, facilita la venta de cualquiera. Cada vez que Leo Messi se aparece con un polito en la televisión, se dice que hay 50.000 personas que compran ese polito. Es decir, que por eso es que a Leo le pagan una gran cantidad de dinero por vestir prendas de una marca específica, porque obviamente tienen prácticamente asegurado la venta y la comercialización de ese producto. Obviamente ya dejó Messi de ser el comprador objetivo y se ha convertido en el líder de aquellos que gustan de usar ropa deportiva, aun cuando no son deportistas. Bien, ahora sí, vayamos al tema más teórico de la estrategia de distribución. Nosotros hemos hablado del principio de la distribución, que es el canal directo, es decir, ¿no? El fabricante va y le vende al cliente. Esto es en referencia de lo que hablábamos nosotros con referencia a Nike, vender directamente al cliente, que posteriormente se convirtió en su promotor y luego en la imagen de su empresa. Otro canal es el canal indirecto. Ya no hablamos directo, sino indirecto, porque ya estamos utilizando intermediarios, es decir, aquellas empresas que llegan al consumidor final. Si hablamos de productos, digamos, como la harina, ¿no? Entonces tenemos que llegar, si nosotros hagamos un supuesto, somos fabricantes de harina, utilizaremos pues mayoristas o minoristas para poder utilizarlo, ¿no? Pero digamos que en una cadena corta se utiliza un solo intermediario y ese intermediario puede llegar. Digamos que una empresa de conservas vende directamente a las bodegas y las bodegas llegan directamente. Entonces estamos utilizando un solo canal de distribución. Cuando nosotros usamos una cadena muy amplia, es decir, usamos nosotros mayorista, minorista, detallista, crucerista, como habíamos hablado anteriormente al hacer alusión al tema de la distribución en uno de los temas anteriores. Entonces, esto es una cadena muy larga y cuanto más larga sea la cadena, el producto se va haciendo más caro, ¿ya? Más caro, ¿por qué? Porque obviamente todas las partes tienen que ganar. En algunos casos hay algunas empresas o microempresas o emprendedores, digamos, que por ejemplo no lanzan productos, sino hacen lo que se denomina estrategia de guerrillas en términos de ventas y de distribución. Es decir, hay jóvenes que deciden lanzar o vender unas conservas de pescado, pero que tienen muy poco dinero, es decir, entonces van y en las empresas que se encargan de desarrollar las conservas o las conserveras, como las denominan, tienen siempre lotes que se hacen para poder, digamos, lotes adicionales o cantidades adicionales para poder cubrir el total de lo requerido por un cliente. Si alguien quiere exportar, digamos, una cantidad mínima de 800.000 latas de conserva, digamos, la empresa no va a hacer las 800.000, ¿no? O sea, hará un poco más por si acaso existe algún problema. Obviamente ese lote se va a vender, pero no se puede vender con la marca que ha sido, digamos, contratada para que le realicen la tercerización, sino por otra cualquiera. Entonces los jóvenes van, capturan ese lote, le ponen su propia marca y lo venden, ¿no? Y los venden cerca de los mercados de abasto. Entonces la persona va de repente y se encuentra con un camión que está vendiendo enlatados, señores, de atún, sólido de atún. Porque no estamos hablando nosotros de pescados de menor categoría, estamos hablando del atún. Y que está, digamos, a un precio de $2.50, que es baratísimo. ¿Y por qué lo venden tan barato? Porque obviamente lo han comprado con un descuento muy alto. Entonces, y como está llegando directamente al consumidor, es posible
venderlo y comprarlo a un precio muy asequible. Esto es, digamos, parte de estrategia de distribución, parte de estrategia de venta, parte también de estrategia corporativa, porque todas están integradas. Las empresas y las estrategias son sistémicas, una no es mayor que la otra, sino que en el proceso se van definiendo claramente las políticas que vamos a seguir. Bien, hablemos dentro de las estrategias de distribución del distribuidor exclusivo, ¿ya? Mitsui es el distribuidor exclusivo de Toyota. Toyota en algún momento decide traspasar el tema de la comercialización a un solo distribuidor, en este caso Mitsui, ¿ya? Mitsui entonces se encarga de la distribución global en el mundo entero de la marca de autos Toyota. Pero ojo, eso no significa que Mitsui tenga tiendas en todo el mundo, porque también puede, digamos, asociarse con otras empresas de acuerdo al marco de las leyes o abrir directamente. Bueno, ya es sus estrategias propias de comercialización. ¿Por qué? Porque él es el distribuidor exclusivo, único a nivel mundial de la marca Toyota. Ojo, que Mitsui luego de muchos años terminó comprando a Toyota. Mejor dicho, la empresa comercializadora, que era Mitsui, compró a la empresa proveedora de los vehículos, a Toyota. Toyota hoy en día ya no es parte de Mitsui, sino de una corporación muchísimo más grande, que es la corporación Citizen. Como otra estrategia de distribución, podemos tener la distribución selectiva. Es decir, nosotros por términos de producción tenemos muy pocos productos, son casi artesanales. Obviamente los productos artesanales adquieren un valor muy alto porque, digamos, el tema de la mano de obra encarece un producto, sobre todo, digamos, hablemos de un queso, digamos, artesanal, hecho a mano, ¿no? Entonces, obviamente, el producto es alto, el precio va a ser alto y definitivamente no podemos destinarlo a cualquier lugar. No solamente en términos económicos, no solamente estamos hablando de que personas que tienen mucho dinero van a comprar ese queso, sino que también tengan el gusto y el paladar. Hay personas que pueden disponer de buenos ingresos, pero no necesariamente les va a gustar ese producto. Entonces estamos hablando de una distribución selectiva, es decir, ponemos en lugares donde obviamente van las personas que les interesa mucho el queso, que tienen mucho gusto por el queso, que saben definir los sabores del queso. Por ejemplo, a mí particularmente no podría diferenciar un queso de otro, para mí todos son iguales. Sin embargo, las personas que gustan mucho de este producto adquieren y desarrollan ciertas habilidades para diferenciarlos. Obviamente, entonces tenemos que colocarlos donde estén estas personas que sepan valorar el producto, y a eso se le denomina distribución selectiva. Otra distribución, y más destinada a productos o marcas, digamos, excesivamente masivas, es el tema de la distribución intensiva. ¿A qué nos referimos con la distribución intensiva? Nos referimos a marcas como Coca-Cola, como casi todas las gaseosas, los detergentes, los productos de limpieza del hogar, que obviamente necesitan que su consumo es rápido, es constante. Entonces, por lo tanto, necesitan una distribución intensiva porque necesitan constantemente ir aprovisionando los almacenes y tener los stocks llenos, porque obviamente las personas los van a ir adquiriendo constantemente. Esta distribución intensiva la tienen obviamente las empresas cuyas características son de producir productos de altísima rotación. Y en otro caso, que si bien es cierto no son productos de alta rotación,
sí productos cuyas empresas quieren hacer una rapidísima introducción de un producto o de una marca, ¿no? Aipo es una marca que tomó una decisión trascendental. Miren, normalmente los teléfonos celulares y, digamos, las computadoras son trasladadas por barco, vía marítima. ¿Por qué? Porque los costos son menos, ¿ya? Pero como al ser menores los costos, lo que origina también es que los productos no lleguen al mismo tiempo a todos los mercados. Es decir, que los lanzamientos se hagan indistintamente, es decir, se lanza en Estados Unidos en febrero, en marzo en Europa, para julio o julio en Asia, en África y a América, América del Sur llega, digamos, en diciembre del año, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la movilidad en barco es más lento. Obviamente los precios son menores, pero más lentos. ¿Qué decidió la empresa? La empresa iPhone decidió algo sumamente interesante, ¿ya? Contrató aviones para la distribución. Todos los competidores se reían porque decían, oye, esta empresa va a gastar ya tantísima cantidad de dinero en aviones. ¿Por qué? Porque pagó una ingente cantidad de dinero para alquilarse todos los aviones de transporte. Obviamente, escuchen, hay aviones de carga. Nosotros normalmente relacionamos al avión como el de pasajeros, pero hay naves exclusivamente de carga, es decir, que llevan productos. Y él las alquiló, de China las alquiló todas. Imagínense el costo, altísimo. ¿Pero qué hizo? Hizo que hubiese un día único de lanzamiento de sus productos. Es decir, que todos los consumidores a nivel mundial tuvieran el mismo día el producto al alcance para comprarlo. Esta estrategia de distribución intensiva, masiva y con día único resultó siendo un total éxito. Tanto fue el éxito que hoy en día empresas competidoras como Samsung, LG también están alquilando aviones para transportar sus celulares a diversas partes del mundo y poder competir, ya no en el tema del precio bajo, ¿no?, sino de la rapidez de la entrega. En una sociedad donde nos movilizamos con mucha rapidez, la dinámica comercial y la dinámica laboral es muy alta, entonces obvia y definitivamente las personas estamos interesados en comprar el producto más rápido. Cualquiera de nosotros que va a un sitio, ¿no?, prefiere la rapidez antes que el precio bajo cuando, digamos, estamos interesados en movilizarnos y nuestro tiempo vale oro, como se dice. En cambio, cuando estamos despacio, tenemos digamos, la calma, podemos, digamos, ver el precio, comparar precios, ¿no? Pero en un mundo dinámico, las distancias tienen que ser cubiertas con muchísima rapidez, como es el caso que les acabo de mencionar. Otro caso interesante que está relacionado a la distribución es la decisión, por ejemplo, de cómo llegamos al público, digamos, no solamente con los vendedores, sino convertimos a vendedores distribuidores. Miren, como todos sabemos, los costos laborales son muy altos, ¿no? Entonces, como son muy altos, obviamente las empresas tratan e intentan definitivamente reducir esos costos laborales. Sin embargo, cuando se tiene una empresa muy fuerte, muy dinámica, ¿no?, los costos, el contratar a vendedores, digamos, de grandes cualidades, nos conllevan a ventas muy significativas, es decir, las cuotas se incrementan mucho, pero también si los contratásemos a estos vendedores, es decir, si los contratamos en planilla de la empresa,
estos incluso pueden ganar en algunos momentos más que el gerente general, porque obviamente no tienen límites para vender. Obviamente la empresa se encarecería en sus costos, en su gasto de planilla. Por ese motivo, en algunos casos, las empresas convierten a sus vendedores en distribuidores. Es decir, que, digamos, en términos legales, funcionan como distribuidores de la empresa, con todos los requerimientos de ley establecidos. Es decir, que el componente de persona jurídica se da, el componente de ofertas, promociones a los vendedores se da. Incluso están, en algunos casos, algunas empresas obligan a estos vendedores distribuidores a que tengan un personal a su cargo. Es decir, que no pueden funcionar como empresas jurídicas teniendo solamente a ellos mismos como vendedores. Pero la empresa mantiene la relación de conformidad con estos vendedores distribuidores. ¿Por qué? Porque les da el espacio y les da las condiciones para que ellos puedan realizar esta labor de distribución. Es así como se convierten a los vendedores en distribuidores. Esta es una estrategia de sumo interés para quienes, por ejemplo, quieren desarrollar distribución rápida, acelerada y con una cultura empresarial única, ¿no? Si usted es empresario, es emprendedor, vea esta estrategia de convertir a sus vendedores en distribuidores como una alternativa que le permita a usted fácilmente crecer, ¿no?, en el mercado. ¿Por qué? Porque obviamente estas personas van a ganar muy por encima del promedio de un vendedor y pueden convertirse, hoy se convierten en el acto en emprendedores y en empresarios. Por otro lado, hay una estrategia que utilizó AG que debemos de comentar como elemento para que nuestros participantes en el curso también puedan decidir ejecutarla. Por ejemplo, se dice que AG llega a Lima, ¿no?, y llega a Huachipa, donde pone su planta, y era un reto conseguir, digamos, distribuidores, camiones para distribuir sus gaseosas. ¿Ya? Entonces, convoca a los distribuidores, digamos, a los camioneros, no a los distribuidores, sino a los camioneros, aquellas personas que tenían un camioncito, los ponen y les hacen una propuesta sumamente interesante. Les dicen, miren, ¿sabe qué? ¿Cuánto te pagan a ti para trasladar mercadería? Bueno, a mí me pagan tanto, ¿no? Ustedes saben que cuando nos preguntan uno siempre levanta un poco el precio como factor de negociación, ¿no? Es parte de la negociación entre empresarios o hombres de negocio. Bien, entonces AG les hace una propuesta muy interesante. Les dice, mira, ¿sabes qué? Yo no te pago en dinero. No, tú llevas mis gaseosas, ¿ya? Tú llevas mis botellas y te doy y te pago en producto. Ya tú le sacas precio al producto, ¿no? Yo te lo doy a ti a tal precio, a un precio, pues, digamos, más abajo que distribuidor, digamos, un precio de fábrica, por decirlo así. Claro, este precio de fábrica, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos camioneros? Estos camioneros de pronto no todos aceptan, dicen, no, bueno, para mí el dinero más importante, o me pagas y yo trabajo. Si tú me vas a decir que yo voy a tener que llevar tus gaseosas, incluso voy a tener que venderlas para sacar mi dinero, eso a mí no me interesa, le dicen. ¿Ya? Pero algunos tomaron el riesgo, salieron al mercado, comenzaron a vender y bueno, conforme fueron dándose cuenta de que la marca, en ese momento Cola Real era una marca que rápidamente lograba el objetivo comercial, obviamente se inmiscuyeron en el proyecto, lo hicieron suyo y comenzaron a distribuir Cola Real. Es así como Cola Real utilizó la estrategia, es decir, convirtió a personas con ciertos bienes
y los hizo partícipe de un emprendimiento y los convirtió en empresarios, es decir, en distribuidores. Muchas gracias. Este fue el tema de estrategias de distribución.